Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. Y hoy traemos un par de partidas, casi un par de miniaturas. Está en juego el Fuerte Open de Reykjavik, en Islandia. Y bueno, es un torneo donde están jugando algunos jugadores bastante fuertes, como Mamedyarov, Elianov, Navara, algunos por encima de 2.700. Hay un torneo, es un Open bastante fuerte estos últimos años, como ya os digo. Y estamos en la séptima ronda. Y en esta séptima ronda, que todavía cuando os estoy grabando esto está en juego en algunas partidas, pero hubo un par de partidas decididas en la mesa 1. Una victoria de Lamy sobre Mamedyarov, el número 1 del ranking, que además había comenzado muy fuerte con 5 de 5. Había cedido unas tablas y ahora hoy Mamedyarov perdió ante Lamy, ¿no? Y otra partida que vamos a ver es Stefansson contra Julio Granda, el peruano, que también llevaba 5 de 6 y que fue capaz de ganar con negras y también se coloca ahora con 6 de 7, pues en el grupo de segundos jugadores, ¿no? A medio punto de Lamy, que va a quedar como único líder con 6,5 de 7, ¿no? Es un torneo, pues ya os digo, bastante fuerte. Las dos partidas de hoy son dos miniaturas y me han parecido bueno, interesantes desde el punto de vista teórico, y por eso vamos a pasar a analizarlas. Empezamos con la partida entre Stefansson y Granda. Stefansson, gran maestro irlandés de 2.560. Julio Granda, nuestro querido jugador peruano, pero también residente en España durante muchos años. Actualmente con un elo de 2.646. Parece que no tuvo un año 2014 así muy bueno. Ha bajado algo de elo, estuvo cerca de los 2.700. Pero bueno, Julio es un jugador muy combativo y en cualquier momento pues puede volver a recuperar ese nivel. Sigue siendo un elo, pues por supuesto, bastante alto, ¿no? Bueno, aquí se plantea una Caro-Kann, defensa que Granda ha jugado varias ocasiones, caballo de 7. Quizás aquí la más habitual es alfil F5, y para las blancas pues está muy de moda hoy en día la variante del avance. Casi esta jugada empieza a tener pues mucha fuerza, ¿no? Con muchas partidas de élite pues están con la variante del avance. Tomamos, caballo de 7, aquí caballo G5, y el negro jugó aquí con E6, ¿no? Más habitual es la jugada caballo G F6, y aquí por ejemplo alfil de 3 E6, puede acabar transponiendo, o también por ejemplo caballo G6 pues alfil C4, ¿no? Y contra E6 pues tenemos dama E2, caballo B6, también más o menos hay bastante teoría. Bueno, tras E6, aquí es conocida la idea de H6, digo, ¿por qué no expulsar al caballo blanco? Bueno, aquí las blancas tienen la jugada caballo E6, evidentemente ahora aquí el negro tiene que jugar dama b6. No digo que evidentemente no vale tomar porque tenemos este mate, algunos temas tácticos muy conocidos aquí en la Caro-Kann. Y por ejemplo, tras dama b6, caballo por f8, caballo por f8, bueno, a ver, la posición es jugable, aunque parece un poquito mejor para el blanco. Han conseguido la pareja de alfiles, aunque bueno, digo, es jugable, más o menos estaría equilibrada, pero bueno, no suele ser tampoco algo que hay algunas partidas pero que se juegue muy habitualmente, ¿no? Entonces tras E6, la jugada alfil de 3, caballo F6, volvemos a transponer a las líneas principales, caballo F3 y aquí H6. Bueno, esta es una línea algo provocativa. La jugada más habitual sería alfil de 6, dama E2, H6, caballo E4, dama por E4, y ahora pues tenemos por ejemplo dama C7 o también caballo F6, por ejemplo, ¿no? Y esta variante, por ejemplo, en concreto, dama C7, dama G4, es la variante donde el negro juega con rey F8, una idea que podemos ver también en algunas francesas, donde el negro pues temporalmente renuncia al enroque, y bueno, es bastante conocida por la teoría, ¿no? En principio siempre es muy jugable y bastantes partidas pues incluso magistrales, ¿no? Este H6 es un poquito más provocador. En teoría, esta jugada permite la idea caballo por E6, ¿no? Que es bueno, una entrega interesante. Se puede jugar sin ningún riesgo, si se quiere, con el caballo E4, más o menos
pues bueno, transponiendo a posiciones normales, ¿no? La idea de caballo por E6 es bastante interesante, las blancas entregan una pieza, pero van a obtener compensación, ¿no? Esto ya lo había jugado Granda hace más de 20 años y también supongo que lo debe de conocer bien. La otra alternativa es jugar dama E7, ¿no? Pero bueno, aquí tras enroque, F por E6, alfil G6, rey D8 y C4, parece que el blanco está un poquito mejor y obtiene aquí una muy buena compensación. Se considera mejor la de la partida, tomar directamente, jaque y rey E7. Bueno, aquí no hay otra, y ahora el blanco, pues normalmente, por ejemplo, enroca, esto también es lo habitual, dama C7, torre 1, tomando la columna abierta, presionando al rey, al punto E6 también, rey D8, el rey se escapa, no quiere saber nada de posibles ataques en la columna E, y bueno, aquí tenemos una posición interesante, ¿no? Esta posición los módulos la valoran como igualdad, es decir, compensación por la pieza. Esto es bueno, ¿no? Si con una pieza de menos por un solo peón el módulo no nos da desventaja, pues en la práctica son posiciones muy jugables. Y normalmente este tipo de... cuando entregamos material y realmente sigue dando la posición igualada, suele ser un plus de confianza para el jugador que entrega, ¿no? Porque normalmente significa que el negro va a tener que jugar bastante fino para no quedar mal, ¿no? Porque si con material de menos claramente nos da igualdad, ya os digo que suelen ser pues posiciones pues bastante interesantes y muy jugables desde el punto de vista humano y práctico, porque los humanos no se van a defender tan bien como los módulos, ¿no? Bueno, es una posición que, ya digo, bien conocida, y aquí hay varias jugadas, ¿no? Por ejemplo, C4, que también es una idea que hemos visto, de hecho fue la partida original de Granda en el Open de Nueva York en el año 92 ante Wolf, que había ganado, ¿no? C4, por ejemplo, Granda había jugado alfil B4, también se conoce alfil D6, hay partidas, también hay compensación, por ejemplo, caballo E5, alfil por, peón por, caballo H7, y aquí el blanco se quedó un poquito mejor y acabó ganando en Velika Ernst, en Bern en el año 99. También alfil B4, torre E2. También es interesante la jugada alfil D2, que se había jugado en Kalov contra Yevseev en Pardubice en el año 99, también con victoria del blanco. Y torre E2, caballo F8, aquí caballo E5, y se quedó Granda mejor tras caballo por, torre 8, y se quedó un poquito mejor, ¿no? Más o menos, aunque las blancas sigan teniendo cierta compensación, y partida que luego acabó ganando, ¿no? Aquí en vez de caballo E5 me parece más interesante simplemente retirar el alfil. No, vemos que básicamente la compensación blanca en este tipo de posición es en la falta de desarrollo del flanco de dama de las negras. Tienen un centro fuerte, cierta presión, el rey está sin enrocar también, vemos que está en el centro, y es una posición tranquila donde se juega una compensación a largo plazo, ¿no? O sea que tiene cierto interés esta variante, pues para ambos jugadores, yo creo, ¿no? El negro tiene su material de más, tratando de consolidar si es capaz, y las blancas de momento tienen buena presión, y es muy fácil que las negras pues puedan cometer también un error, ¿no? Incluso las blancas puedan acabar recuperando material. Hay otras ideas interesantes, como puede ser un G3 para intentar alfil F4 y también cubrirnos de alfil D6 o incluso alfil D2. Y la jugada de la partida es caballo E5. Stefansson jugó caballo E5. Todavía esto era algo conocido, aunque me parece un poco peor que las que acabamos de ver, sobre todo que la jugada C4. Caballo por E5, D por E5, jaque, el caballo se cubre, y ahora estamos otra vez en una posición conocida. Llegó la novedad del jugador islandés, que realmente no parece que, bueno, haya muchísima diferencia, sobre todo más el error que comete enseguida, ¿no? Vamos a ver, aquí jugó alfil F7, esto sería la novedad, según mi base, y las bases consultadas online, no encontré ninguna partida. Aquí había una partida interesante de Areschenko contra Deviatin en San Petersburgo 2002, un Areschenko que ya contaba por 2.567 en aquella época, ya era un jugador fuerte, donde le jugaron alfil C5, alfil G3, dama B6, alfil F7, torre F8, alfil por E6, alfil por F2, y parece que aquí el negro se quedó muy cómodo. Dama C5 es muy mala jugada, porque da ventaja blanca con alfil por D7, pero la jugada correcta era dama B4 y parece que el negro pues también se quedaba mejor, ¿no? Pero bueno, es interesante. También es interesante alfil E3, esta jugada la probó Ramesh contra Parikh en India en 2005, en Hyderabad,
Y también es interesante, contra C5, dama G4, caballo por E5, torre a D1, con clara ventaja blanca aquí, alfil D7, dama por E6, aquí vemos que todas las piezas blancas atacan, ¿no? Aquí a C5 quizás ya no sea la mejor jugada, es mejor hacer dama A5 y tratar de sacar nuestro rey a C7, esto es muy importante, ¿no? Que el rey tenga alguna casilla de escape, o también incluso dama D5, ¿no? Para tratar de ofrecer el cambio de damas. Y desde luego, tras dama G4, tomar en E5 ahora es un error. Claramente había que jugar aquí, pues por ejemplo, dama B6 con una posición, pues eso, todo equilibrada, las blancas tienen compensación y todavía mucha partida por delante. También se había probado dama G4 con Tini contra Gentinetta, una partida en el año 98 en Italia, donde ya digo, se había jugado dama G4 también, tras alfil C5, de nuevo el blanco podía conseguir ventaja, tomó dama por E6, pero aquí ya podía conseguir ventaja con alfil E3, ¿no? Vemos que contra dama G4, la jugada quizás caballo B6, o de nuevo dama A5, más o menos con igualdad. O sea que la posición es bastante rica, con muchas opciones. Alfil F7 es nuevo. Granda juega alfil C5, una jugada bastante natural, y ya digo, no sé si la alfil F7 fue fruto de análisis casero o simplemente la encontró sobre el tablero, pero ahora aquí el gran maestro islandés no reacciona nada bien y hace la jugada alfil E3. Este es un error, aquí era necesario tomar en E6 y ahora hay varias jugadas, por ejemplo torre E8, es interesante, con más o menos, ya os digo, compensación, posición compleja. También torre F8 es interesante, y aquí el blanco puede jugar rey H1, si quiere de olvidarse el peón de F2 o jugar alfil E3, y tras dama por E5, alfil por, dama por y dama D2, ¿no? Pues tratando de nuevo de doblar, de presionar el caballo y un poquito el rey, intentar que las negras no completen su desarrollo. Y bueno, ya digo, solo las blancas tienen un peón por la pieza, pero a las negras no les va a ser fácil completar el desarrollo. O sea que una posición, creo que desde el punto de vista práctico, pues bastante interesante. Bastante interesante. Pero vemos cómo estamos en la jugada 14 y en apenas 4 jugadas más la posición va a dar, bueno, las negras van a ganar la partida, ¿no? Primer error es alfil E3, aquí Granda aprovecha y se toma un peón muy importante, dama por E5, y llega un segundo error, dama D2, ¿no? Aquí había que jugar ya alfil por E6, y ahora las negras jugarían rey C7, aprovechando para sacar el rey de la columna D, dama D2, y aquí, por ejemplo, pues hay varias jugadas, ¿no? Alfil por E3, torre 3, dama D6, da lugar a posición más o menos compleja, creo que el negro está un poquito mejor. E incluso es interesante también alfil D6, ¿no? Sin miedo a jaque, porque podemos tomar con el caballo, y bueno, aquí vamos a tener torre, caballo y alfil contra dama y peón. También pienso que el negro está mejor en esta posición. Pero bueno, dama D2 es un nuevo error, porque ahora las negras juegan dama D6, ofreciendo el cambio de damas y impidiendo que las blancas pues metan toda la presión en la columna B. Ahora las blancos se tiene que retirar con la dama E2, no vale dama C3 por alfil B4, ¿no? Y si dama G7, dama F8 y las negras consiguen quedar bien, y dama con ventaja decisiva, y dama por alfil por es lo mismo, ¿no? Y contra dama E2 simplemente toman en E3 y la jugada E5. Y bueno, aquí el gran maestro Stefansson pues decidió abandonar, quizás, pues bueno, un poco frustrado, aunque realmente ahora ha perdido toda la compensación que tenía. Ya no tiene ni siquiera un peón. Este peón E5 es muy importante porque tapa la columna E, y no es tan fácil ahora para él pues presionar por la columna D. Veamos que, por ejemplo, tras E5, ¿no? Aquí el blanco puede intentar torre a D1, aquí el negro puede jugar, por ejemplo, dama E7, quizás dama F6 también, ¿no? Por ejemplo, tocando el alfil, ¿no? Alfil G6, y ahora escapar con el rey C7. Y si F4, pues tenemos una jugada, por ejemplo, como torre D8, ¿no? Lo importante es desclavarnos aquí. También dama F6 creo que podría valer sin ningún problema. Pero bueno, mejor torre D8, pienso. Y si F por E5, simplemente caballo F8, ¿no? Luego vamos a sacar ya nuestro alfil, completar nuestro desarrollo,
y conseguir una ventaja, pues yo creo que realmente pues decisiva, ¿no? Con pieza de más por solo un peón, ¿no? Si las negras completan el desarrollo, las blancas aquí y se van cambiando piezas, a las blancas se les acaba la compensación. Bueno, creo que es una partida corta, pero interesante desde el punto de vista teórico, con un sacrificio de pieza conocido, que tiene con su compensación, y que bueno, vimos una nueva idea que realmente pues el blanco la estropeó un poquito, ¿no? con estos errores finales, y realmente no pudo conseguir la compensación adecuada. Y bueno, para completar esta resumen de esta séptima ronda del Open de Reykjavik, vamos con la partida que enfrentaba al número 1, y bueno, en este caso al holandés Lamy con blancas y Mamedyarov con negras. Ambos jugadores tenían 5,5 puntos antes de empezar, y que también fue una miniatura casi, ¿no? 21 jugadas, un tanto extraña. Caballo C3, aquí el blanco no quiere saber nada pues ni del final que hay con D por E y dama por D8, por ejemplo, ¿no? Este final es bastante conocido. También hay otras ideas interesantes, caballo C3, muchas veces aquí el negro juega, pues por ejemplo ahora con E4, caballo G5, F5, también es interesante. Incluso E3, se puede jugar varias cosas, ¿no? Y aquí, bueno, el negro normalmente toma D4, caballo C6 y dama D2, ¿no? Se recicla la dama aquí, lo que van a hacer las blancas es un fianchetto por el flanco de dama y, bueno, dejar su alfil. Esto suele ser más o menos conocido, G6, B3, los dos hacemos nuestro fianchetto y caballo F6. Bueno, en esta posición el blanco no se va a enrocar largo, prefiere jugar simplemente de nuevo con el doble fianchetto, que sería G3, enroque, alfil G2 y torre E8, ¿no? Ocupando la columna semiabierta. En este caso también es interesante alfil F5, y aquí, por ejemplo, se ha jugado caballo H3, torre 8, caballo C4, y esta posición parece que el negro con caballo 4 más o menos iguala, ¿no? Caballo E5 es un poquito peor por enroque. Tras alfil G2, torre 8, el blanco saca caballo F3, negras alfil F5 y aquí caballo H4, ¿no? De nuevo, si enroque caballo E4, las negras estarían igualando. Y tras caballo H4, el negro jugó aquí alfil D7. Hay varias retiradas conocidas en esta posición, sobre todo D7 y E6, ¿no? Curiosamente, había un par de partidas el año pasado de Alina Lamy, la mujer de Erwin, una ante Bachir Lagrave y otra ante otro jugador más asequible, y en ellas, bueno, le habían jugado un poquito. Por ejemplo, enroque A5, hay dos partidas conocidas, torre AC1, también había jugado un fuerte gran maestro, y caballo D5 es la jugada que había jugado Alina, ¿no? Contra Bachir Lagrave. Y alfil D7, enroque, y aquí el Mamedyarov juega dama C8, una idea que suele ser pues, temática en muchas posiciones contra el fianchetto, tratar de jugar alfil H3 y cambiar los alfiles, ¿no? Y en este caso es una novedad, se había jugado torre B8 y también habían jugado en otra partida A5, ¿no? Una de ellas, como os decía, a Alina Lamy. Tras dama C8, el blanco juega torre Fe1, también una jugada natural, evitando el cambio de alfiles, y también para preparar E4. Se podía jugar caballo D5 y E4, ¿no? También eran bastante interesantes. Alfil H3 y aquí jugó alfil H1. Parece ser que era muy interesante jugar caballo D5 directamente, con algo de ventaja ya de las blancas, ¿no? Vemos que la idea, ¿no? Que si, por ejemplo, bueno, estamos amenazando un F6 y tenemos varias ideas, ¿no? Si alfil por G2, simplemente alfil por F6 directo, y alfil por D5, alfil por G7, rey por G7, C por D, y tras caballo E5, torre AC1, el blanco está un poquito mejor. La mayoría de los cambios son más o menos, secuencia más o menos forzada, y que suele llevar a una posición bastante similar, ¿no? Tras caballo D5, alfil G7, rey G7, C por D5, de nuevo ahora la mejor jugada sería alfil por G2, y tras rey por G2, pues el blanco también está un poquito mejor, ¿no? La posición esta es bastante parecida a esta, con la única diferencia de que tenemos aquí el rey ya en G2, ¿no? Si caballo E5, torre AC1, incluso parecería mejor. Bueno, alfil H1 y aquí jugaron dama G4. También torre B8, era una jugada posible. Caballo G2, reciclando el caballo, con ideas de venir a F4 para cazar el alfil o el 3, pero yo creo que más sobre todo aquí a F4, y también tenemos la casilla D5. Aún así, el negro aquí más o menos iguala con la jugada dama D4, ¿no? Es una posición bastante interesante. Otra idea era aquí torre AC1, podría ser también
una jugada para el blanco a tener en cuenta. Y dama de 4, digamos que el negro pues tiene una posición más o menos bastante, yo digo, equilibrada. Torre a de 1, jugada natural, trayendo el centro. Y ahora viene un error aquí de Mamellarov, no digo que decisivo, pero empiezan sus problemas con esta jugada y quiso jugar la jugada activa caballo E4. No habría problema en tomar dama por D2, torre por D2 y ahora, pues, por ejemplo, torre a C8. Si nos queremos adelantar al salto de caballo, pues, por ejemplo, alfil F5, ¿no? Y más o menos las negras tendrían una posición, pues, bastante equilibrada. Caballo E4 es mala porque tiene la siguiente secuencia por parte de la Mi. Aquí blanco tomó dama por D4, alfil por D4 y se encontró con el sacrificio interesante de calidad temporal, torre por D4. Tras caballo por D4, muy buena jugada, ahora viene caballo F4. De repente, las blancas están tocando varias piezas, ¿no? El alfil de H3, como vemos, estamos tocando también el caballo E4, hay un posible también ataque de caballo D4 con la idea caballo D5 y jaques en F6. La posición aquí creo que ya es ventajilla blanca y caballo G5, la jugada de Mamellarov realmente le deja en una posición perdida, ¿no? Parece ser que la única era caballo por C3, tomamos en C3 y ahora G5, ¿no? Claro, aquí vemos que no nos podemos ir, tenemos dos piezas atacadas y tomar en E2 también da ventaja blanca, ¿no? Caballo por E2, luego C6, ahí F3, rey F2 y las blancas no tienen ningún problema. Entonces parece que G5 es la mejor jugada. Vemos aquí que las blancas toman en D4, o en B7 pueden tomar. Lo que no van a tomar es en H3, ¿no? Por caballo por E2 directo, pero pueden tomar en D4 y a G por F, alfil B7, torre a D8, F3, peón por, y bueno, aquí las blancas tienen un sacrificio de una calidad, han entregado una calidad, pero tienen muy buena compensación, ¿no? También pueden tomar en B7 y a torre a D8, tomar en H3, tomar en E2, torre por, rey por y caballo por G5. Y contra torre A2 alfil D5. Una posición pues bastante también interesante, ¿no? Tres piezas contra dos torres, que yo creo que también esto es ventaja blanca, y aparte el peón de C7 pues puede caer, y también creo que aquí las blancas mantendrían algo de ventaja. Pero en la partida se jugó este caballo G5 y para sorpresa de muchos, incluso el propio Lamy, aunque se veía ganador, no esperaba que acabara la partida tan rápido, estamos en la jugada 19, y resulta que tras caballo por H3, la jugada jaque en F3 no valdría, rey F1, caballo por E1, rey por E1, C6, caballo E4, también con una clara ventaja blanca. De nuevo tenemos una posición aquí interesante, con las tres piezas contra las dos torres, ¿no? Y, aunque en este caso hay una pieza más por bando, pero la amenaza en D6, la amenaza en F6, la amenaza sobre el caballo hace que las blancas rápidamente recuperen material y queden con ventaja clara. Y tras caballo H3, rey F1, sorprendentemente, Mamellarov decidió abandonar, pero claro, tiene varios problemas, ¿no? Primero, se está viniendo la jugada caballo E4 o caballo D5, que amenaza el jaque en F6 y amenazaría el caballo. Pero hay otro problema oculto, el caballo de H3. Una jugada como F4 está cazando el caballo de H3. Y vemos aquí que una posible respuesta, por ejemplo, tras rey F1, rey F8, aparte de esto, alfil por B7 también está cayendo, torre a B8, simplemente alfil G2, y contra caballo G5, caballo D5, bueno, esto es una pequeña variante, que el abandono quizás es un poco precipitado, sí, para la mayoría de nosotros sí, que seguramente no lo veríamos tan claro y seguiríamos jugando, ¿no? C5, por ejemplo, jaque, H4, nos comemos otro peón, y simplemente jaque y torre 1, bueno, es la posición, como ya os decía, es una calidad de menos, pero por ejemplo en este caso pues por dos peones, bueno, realmente una muy buena, una ventaja decisiva, yo creo, bastante clara del blanco. Pero bueno, quizás el abandono un poquito prematuro, pero bueno, estas son las dos partidas del día, dos miniaturas del Open de Reykjavik. Como siempre, las partidas en directo, aparte en la web oficial, hay comentario en directo todo el día, con un par de... está la maestro internacional Fiona Stelli, y también un maestro FIDE, y luego las partidas las podéis ver también eso en Chess24 en directo. Así que nada, estaremos atentos a cómo termina también este fuerte torneo del Open de Reykjavik. Le deseamos toda la suerte a Julio Granda en estas dos últimas partidas que quedan, a ver si se puede traer un triunfo para
pues en este caso para el mundo ajedrecístico hispano. Nada, espero que os haya gustado, como siempre. Os animo a difundir el vídeo, suscribiros al canal y de pokeriajedrez.com, y se despide hasta la próxima el maestro FIDE Óscar de Prado.